Que la calle nunca calle. Rebelión.org. Pluma, Marcelo Colucci. Parte 2. Evidentemente, todo este descontento generalizado de poblaciones del mundo tiene causas bien evidentes, concretas e identificables. El sistema capitalista es el origen de las penurias históricas en que viven las grandes mayorías populares, potenciadas en forma monumental por los planes neoliberales, capitalismo salvaje sin anestesia, que se vienen aplicando desde hace 5 décadas en todo el mundo. Todas esas explosiones de profundo malestar que se vieron en el 2019 son un indicativo de que el capitalismo no ofrece salidas y que las políticas fondomonetaristas son un cáncer maligno para las poblaciones, peor que cualquier germen patógeno. Decir que el neoliberalismo fracasó es incorrecto, pues como acertadamente expresa el economista argentino Julio Gambina, nunca ha sido la progresividad el objetivo de la política económica en el orden capitalista. El objetivo histórico apunta a la producción de valor y plusvalor, de ganancia y acumulación, de valorización del capital invertido para una acumulación ampliada que se asegure la dominación del capital sobre la sociedad en su conjunto. Gambina 2021. A los capitales sin duda les va muy bien. En ese sentido, el neoliberalismo no ha fracasado. Pero estas políticas sí dejaron postrada a cada vez más gente, condenándola a salarios crecientemente más bajos, renunciando a históricas conquistas del siglo XX sin servicios públicos, porque todo se privatizó. Y en el medio de una marea libre mercado que solo beneficia a grupos minúsculos que exhiben sus riquezas de modo ostentoso, rayando en lo impúdico. Yates de 100 millones de dólares, mientras muchos mueren de hambre. Habiéndose logrado la desmovilización de la protesta, en esa lógica tal como dice Rodríguez Helfstein, y más aún con la caída de la Unión Soviética, es real que las izquierdas quedamos huérfanas, sin impacto real en las poblaciones, sin propuesta clara en las manos. Es por ello, ante el triunfo apabullante de estas iniciativas para archimillonarios y de represión de los bolsillos, la de los cuerpos ya se habían hecho antes, que en 2019 se desató esa fiebre mundial de alzamientos espontáneos. Definitivamente ahí está el camino. Las redes sociales no pueden cambiar nada, más allá de divertirnos un poco. Los cambios sociales no se hacen en espacios virtuales, sino en los reales, poniendo el cuerpo. Luego de ese incendio de 2019 llegaron los confinamientos. Dicho así, de ningún modo estamos haciéndonos eco de una visión confabulacionista conspiranoica. La pandemia ya está suficientemente demostrado. Tuvo causas bien precisas, además de la mutación de un virus, lo que catapultó con tal fuerza el modo de abordarla con esos obligados encierros fue la quiebra casi total en que se hallaban los sistemas de salud públicos, producto de las políticas privatistas, habidas años atrás. Pero incluso durante la misma pandemia, en el 2020, las protestas continuaron. En Colombia siguieron los enfrentamientos. En Guatemala a la población volvió a salir a la calle. En Estados Unidos se dieron expresiones de furia popular con enormes movilizaciones. En esta circunstancia, lo que encendió la ira fue el histórico antirracismo de esta sociedad, luego de la muerte icónica de George Floyd. Ello se anuda igualmente con el empobrecimiento creciente de inmensos sectores de la ahora decadente gran potencia, entre los cuales la población oscura es el más golpeado. Las protestas nunca terminan. ¿Por qué habría de terminar
si las poblaciones continuamos con tantas precariedades? En distintas partes del mundo asistimos continuamente a manifestaciones de repudio al sistema, de explosiones de hartazgo, de movilizaciones indicativas de profundos malestares. Últimamente fueron jóvenes quienes protagonizaron esas acciones, logrando renuncias de mandatarios, revisión de leyes, mejoras en las prestaciones estatales. Ahí están las acciones de Sri Lanka en el 2022, masivas protestas de estudiantes en Bangladesh en 2024, igualmente protestas en Kenia en 2024. También en Serbia ese mismo año importante y masivo alzamiento juvenil en Nepal en 2025. Del mismo modo, se dan enormes manifestaciones contra las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, con millones de personas protestando No Kings. En estos días Bolivia arde y masivas manifestaciones piden la renuncia del ultraderechista presidencial Rodrigo Paz. Todo ello, toda esa fuerza popular que ha derrocado a los presidentes, por ejemplo, es un indicador de que las sociedades están cansadas de las penurias que pasan. La cuestión es que ninguna de estas importantes movilizaciones logra colapsar al sistema capitalista. Es más evidente que si un proyecto político claro y bien definido, es imposible que se altere la estructura de la base. Las explosiones espontáneas por sí solas no son solo revolución, para ello se necesita proyecto político y conducción. Hoy las izquierdas aún seguimos buscando el camino, pero esas movilizaciones, aunque de momento, tal como se dan, no pasen de explosiones viscerales, incluida, por ejemplo, la primavera árabe, luego cooptada por la CIA, si algo tiene de importancia o importante, es que marcaron la ruta, dan fuerza, enseñan que solo la gente en la calle y mostrando el diente puede lograr cambios. La Comuna de París en 1871, que inspirara a Marx a formular su concepto de dictadura del proletariado, sigue siendo el faro. El socialismo debe ser autogestionario, con la clase trabajadora tomando del rol protagónico. Si no, no es socialismo, tal como dice el epígrafe citado. Hay suficientes ejemplos al respecto sobre la construcción de auténtico poder popular, única manera de trascender el capitalismo. Los soviets. De los primeros tiempos en la Rusia bolchevique, asambleas populares en distintos países que llegaron a la revolución socialista, cabildos abiertos en Cuba, en Nicaragua, consejos populares en Vietnam, las juntas de buen gobierno zapatistas en Chiapas, México, el socialismo autogestionado de los kurdos de Rojava, confederalismo democrático, experiencias de fábricas recuperadas en distintas latitudes, comunidades de población en resistencia, CPR en Guatemala, etc. Todo eso está claro. La cuestión es cómo llegar a ese momento autogestionario. Hoy la derecha tiene la iniciativa, pero no debemos desfallecer. Las clases dominantes tienen terror a la gente movilizándose, porque saben que ahí está la posibilidad del cambio. Por tanto, aunque hoy los tiempos no son los más favorables al campo popular, está claro que ahí anida el fermento para la transformación y revolución. Por tanto, que la calle nunca calle. Revoluciones dando likes y mandando memes no son revoluciones. Parte 2 y fin de la opinión.